Mateo, capítulo 6, desde el versículo 5. La palabra, el orar es hablar con Dios. Qué lindo, sí, Señor. Es ir a Dios con acción de gracia, con humildad y ruego ante el Ser Supremo, que es nuestro Dios. Pero debemos recordar siempre que los ruegos y peticiones que hacemos, siempre tenemos que tener presente que nosotros no debemos ordenarles a Dios. La oración debe ser con humildad, Amén. con mansedumbre. Amén. Porque yo he visto a veces unas oraciones que hacen personas que le ordenan a Dios. Le dice, ahora te ordeno, le dicen al Espíritu Santo. A mí me parece que esa es una oración que no debe ser así, porque el Espíritu Santo es el que nos puede ordenar a nosotros. Amén. Mas no nosotros, Dios siempre va a hacer como Él quiere, su voluntad en todo. A veces nosotros tenemos tiempo orando por cosas, como lo dije la vez pasada, y sea la voluntad de Dios, como hay cosas que no nos va a responder porque no están bajo su voluntad. Amén. Él sabe qué es lo que nosotros necesitamos o debemos tener en nuestras vidas. Qué lindo. Entonces la oración debe ser sencilla y con humildad. Primero debe de ir con petición de acción de gracia. La Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo a Dios porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Nosotros debemos dar gracias en medio de la enfermedad, en medio de la prueba, en medio de la lucha, en medio de la persecución, en medio de las necesidades que estemos pasando, en todo. Sea agradecido en todo. A veces nosotros nos faltan palabras, porque yo lo digo por mí, porque nadie puede hablar de lo que no vive. Nos cuesta cuando estamos enfermos darle gracias a Dios, pero es el deber de nosotros como creyentes esforzarnos y darles gracias por ese momento, porque a veces esos momentos que nosotros vivimos, que Dios lo permite, nada sucede si Dios no lo permite. Nosotros vimos el caso de Job en la Biblia. Todo lo que vivió Job, perdió sus hijos, fue enfermo, se le puso Satanás, porque Satanás es el que pone las enfermedades. Amén. Que Dios lo permite es otra cosa, pero Dios le permitió porque era un hombre que era conforme al corazón de Dios, buscaba la presencia de Dios, vivía, era recto, dice él, delante de la presencia de Dios. Pero sin embargo vinieron tantas enfermedades, tantas pérdidas que tuvo Job, pero sin embargo él, a la final él reconoció. Él pensaba que el mal venía de Dios. No, el mal viene de Satanás, pero Dios a veces lo permite en nuestra vida. ¿Qué logró Job con eso? Ser probado. A veces nosotros somos probados, no tentados, porque Dios no tenta a nadie, como lo dice en Santiago, pero sí probados. Nuestra fe va a ser probada. Vamos a ser probados como el oro, dice el Señor. Y a veces nos cansamos de orar y orar y orar por una enfermedad que tenemos en el cuerpo, por algo que nos está atribulando. Imagínate, no es fácil. El apóstol Pablo lo vivió, tenía un aguijón en la carne. Y decía que 3 veces había rogado a Dios y no se lo había quitado. Y así tenía que predicar y sanar los enfermos, hablar de sanidad, libertar los cautivos, así en esa condición. Y a veces nosotros nos achicopalamos, como dicen en México, que nosotros, wow, pero ¿cómo yo voy a decir que Cristo sana si yo estoy toda enferma? ¿Cómo yo le puedo hablar? Bueno, pues Dios está probando nuestra fe, porque de repente Dios no me sana a mí y de repente me usa a mí para sanar a otro, y esa oración no ha sido contestada. Pero esa oración no ha sido contestada porque Dios tiene un propósito en medio de la situación y circunstancias. Amén. Y al nombre de Cristo. Amén. Gloria. También como dice aquí, ¿no? Y cuando ores no sea como los hipócritas. Nuestra oración no tiene que ser como la de los escribas y fariseos, Qué lindo. que todo lo de ella era de la boca para afuera. Decía el Señor, como ellos hacen, con lo que ellos digan, hacerlo. Pero no sean como ellos, que ellos dicen pero no hacen. Nosotros tenemos que ser de corazón, hacer esa oración de corazón. Y así como somos, no ser una persona cuando nos arrodillamos delante de Dios, le lloramos, te amamos, te decimos esto,
porque queremos lo que necesitamos pidiéndoselo a Dios. Dios no puede ser burlado, nosotros no podemos engañar a nadie, porque Dios no conoce nuestra mente, nuestros corazones, hasta la intención del corazón, todo lo conoce Dios. Y cuando nos levantamos, entonces somos otros. Como el que ora y ayuna. Nosotros podemos ayunar, orar mucho, pero debemos de tener una transformación en nuestro corazón. Y a veces eso es un estorbo para que nuestras oraciones tampoco sean contestadas. ¿Por qué? Porque somos unos de rodillas y otros de pies. Y eso no es así delante de Dios. Nosotros tenemos que ser creyentes genuinos, que seamos de rodillas igual que de pies. Aleluya. Y al nombre de Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. La oración no debe ser para que las demás personas nos vean, como dice el Señor. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento. Claro que se puede orar en público, pero no debe ser la oración para que nosotros nos vean. Oh, esa mujer, ese hombre, oye, qué orador. Eso no debe ser así. Nosotros debemos de mantener una sinceridad con el Señor. Ser los mismos. No cambiar, no aparentar delante de la gente lo que no somos. La Biblia dice que nosotros no tenemos que tener alto concepto del que más debemos de tener. Bástale al siervo ser como su Señor. Y al nombre de Cristo. Él confrontó mucho a los escribas y los fariseos por eso, porque ellos eran hipócritas de más. Ellos colaban el mosquito y se tragaban la mosca. Sí, eran terribles esos escribas y fariseos. ¿Usted cree que en el tiempo actual no hay escribas y fariseos? Sí. Y cuando hablamos de religiosidad, no hablamos de la ropa que tú te pongas porque te pongas una falda, no. Es de la conducta nuestra. Es del proceder de nosotros, de nuestra manera de andar en la calle, de andar, que seamos cristianos en la calle, en la casa, que el Señor me ha confrontado a mí estos días, como ustedes no tienen idea. Y les voy a contar un testimonio que uno a veces quiere usar la Biblia como le conviene. No, la mayoría de nosotros somos así, no nos vamos a caer mentira. Tenemos la Biblia la sacamos para defendernos, pero cuando la tenemos que usar para corregirnos nosotros también, no hay Biblia. No es, por ese lado no me van a dar. No, porque estamos a la defensiva. Porque la Biblia. Pero la Biblia también te dice esto. No. Entonces queremos usar la Biblia como nos conviene. La Biblia hay que usarla toda como ella es. Corta para allá y corta para acá. Corrige para allá y corrige para acá. Amén. Y así mismo es el Espíritu Santo y así mismo son todas las cosas en el Señor. Entonces dice el Señor, y llorando no uséis vanas repeticiones. Bueno, usted sabe cómo son los gentiles y uno tampoco tiene que tener una oración repetitiva. Que sea perseverante, sí, como la viuda que insistentemente iba al juez y le decía al juez, oye, hazme justicia de mi adversario. Ya esa es una cosa que persevera, pero no repetitiva. Porque nosotros tenemos que ya darle gracias al Señor creyendo que Él lo está haciendo, lo que sea que nosotros estemos pidiendo, siempre conforme a su voluntad. Amén. Como yo les conté, ¿no?, que nosotros teníamos en Venezuela una cajita. Y en esa cajita metían las peticiones de oración. Hacíamos eso. Y un día vino el pastor y abrió la cajita para revisar todas las oraciones. Y resulta que en una de las oraciones, Señor, quita al pastor. ¡Wow! Tremendo, hermano. Nuestra oración no puede ser que se vaya un hermano de la iglesia. ¡Sácalo, quítalo, Señor! ¿Por qué? Si ese hermano debe de ser salvo como eres salvo tú, si la voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento y que todos nos salvemos. Y al nombre de Cristo. Y aquí viene más duro, porque va a venir más duro. Lo lamento, pero tengo que hablar lo que el Espíritu Santo me diga. Sí, Señor, aleluya. ¿Qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis? El Señor sabe ya lo que nosotros necesitamos. Él lo sabe. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, así también en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Pero mira aquí lo que está. Esta está buenísima, la 12. Perdona nuestras deudas, así como también perdonamos ¿a quién? A los que nos deudan. A nosotros nos gusta hasta donde darnos el pan nuestro de cada día.
Pero el perdonar a nosotros como creyentes nos cuesta, hermano. Santo Dios. Somos orgullosos. No, ¿y por qué yo tengo que ser esa hermana o que ese hermano? Yo no soy la culpable. No hace falta eso. Hermano, estos días yo le voy a contar este testimonio. Y no me da vergüenza, porque nadie puede hablar de lo que no vive. Y yo tengo esas vivencias, y así como yo oigo al Espíritu Santo que me dice que me ama, también escucho cuando me corrige. Yo tenía más de 2 meses, como 1 mes y medio que yo no le hablaba a la señora donde yo vivía. Y yo oraba, pero yo tenía estorbos en mis oraciones. ¿Sabes por qué tenía estorbos en mis oraciones? Porque yo estaba brava con esa señora. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Que en lo que concierne a nosotros debemos tener paz para con todos. ¿Sabes qué me dijo el Señor? Si tú murieras hoy, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si nosotros morimos con un rencor aquí en el corazón, si no perdonamos. Aquí hay cristianos que a veces están bravos con los hermanos, con los hijos, con los padres, con la familia, con los vecinos, con nosotros mismos, que parece un campo de guerra en vez de parecer una iglesia de santos. Entonces, ¿de qué evangelio estamos hablando? ¿Qué evangelio estamos transmitiendo? Cuando el Señor nos está llamando a un evangelio santo y lleno de amor. Un evangelio que dice, perdona a tu hermano si 70 veces 7 te ofende. 70 veces 7, perdónalo. No hay infinidad para el perdón. ¡Qué lindo Dios! ¡Aleluya! Entonces queremos que Dios nos oiga. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? A veces, hermano. Y yo fui que la señora, tuve que ir. No, primero le mandé un mensaje, porque usted sabe quién soy orgullosa. Yo soy muy orgullosa. Yo tengo que pelear con eso en mi hermano. Yo soy muy orgullosa. A mí cuando me han herido, yo me he agarrado, pero yo he tenido que sujetar esta carne, mi hermano. Porque esta carne es un gran obstáculo para nuestras oraciones. Un gran obstáculo, y a veces no vemos las bendiciones de Dios ni la respuesta de Dios, porque esta carne se levanta contra la voluntad de Dios. Bendito Dios, aleluya. Y ella es usada por el mismo Satanás. Sí, Señor. Porque él es el que viene y te trae pensamiento para ponerte en contra del hermano. Esta hermana, mira, ¿qué se cree? Este hermano, ¿qué se cree? Empieza a traer divisiones dentro de la iglesia y fuera de la iglesia y con la familia y con todo el mundo. Pero ahí es que tenemos que ser sabios en toda vuestra manera de vivir. Amén. Y nosotros tenemos que quitarnos esa careta de orgullo y ese deseo de la carne para perdonar, para amar, a pesar de lo que sea, porque Dios nos ha llamado a paz los unos a los otros. Amén. Basta ya de tanto discordia, de tanto pleito. Dios nos llamó a paz, tengas o no tengas la razón, suelta eso, para que tus oraciones no tengan estorbo. ¡Qué lindo Dios! ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero a nosotros nos gusta lo demás de la Biblia, pero cuando nos hablan ahí, yo tuve que ir a la señora y darle un abrazo. ¿Y sabe qué? Cuando uno hace eso, uno le da una cacheta a Satanás. Sí, Sí, Señor. Usted le da un golpe y lo noquea. sí. Porque usted está crucificando su carne y está viviendo en el Espíritu. Eso se llama vivir y ir y obedecer al Espíritu Santo. Y yo escuché la voz del Señor y yo fui. ¿Y sabe qué? Yo pensé que la señora me iba a rechazar porque el enemigo me había dicho a mí y yo no me había dado cuenta, que me decía, ella no quiere saber nada de ti, ella quiere que tú te vayas de la casa. Me hablaba y yo eso lo estaba almacenando ahí en mi mente. Y cuando yo fui, mira hermana, ¿sabes lo que me dijo ella? Yo soy la que te tengo que pedir perdón a ti, porque yo sé que fui yo la que hice mal. Yo a veces, tú sabes que yo a veces soy muy estúpida. A mí me dieron unas ganas de llorar, porque ella se había ido de viaje también y ella vino no hace mucho. Y yo tengo que vivir en paz con ella y en paz con mi esposo también, aunque él no me quiera, si él no me quiera, yo tengo que bajar la guardia. A veces el ofendido va al ofensor y así también aplaca la isla. Miren, el hombre sabio, dice el libro de Proverbios, que aún el necio cuando habla, cuando calla es contado por sabio. Porque a veces nosotros creemos que yo tengo la razón, la razón la tiene Cristo y su palabra, la razón la tiene Dios.
Nosotros erramos a veces y queremos que Dios nos conceda todas las cosas. Qué Pero lindo, estamos Jesús. mal. Aleluya. Estamos mal y no queremos aceptarlo. Así mismo. Eso es lo peor que hay, que uno no quiere aceptar. Cuando uno acepta, dice la Biblia que al humilde Dios lo mira y lo exalza, pero al altivo lo mira de lejos. Sí. Porque sabe que es humildad, no es que tú estés con unas ropas andrajosas, es cuando tú fallas y tú reconoces tus errores y tú vas y pides perdón. Amén. Qué lindo. Pides perdón por muchos motivos. Yo con mi esposo, yo vivía en un tanque de guerra, lloraba más que nadie, creo yo. Yo vivía arrodillada, pero yo decía, Señor, ¿qué está pasando? Hasta que Dios trató con mi vida. Y yo he bajado la guardia, porque y he ido cambiando, escuchando la voz de Dios, porque mis oraciones no tenían respuesta. Era por esa que dice el apóstol Pablo. Dice que tengamos siempre que estar contentos, los maridos, las parejas,